Bueno, entonces, sobre lo que quedó al final de la clase pasada, vamos a rescatar lo siguiente. Cuando un objeto se está moviendo alrededor de un eje de rotación, independientemente de cuál sea este, la velocidad que va a experimentar ese objeto, habíamos visto que se conoce como velocidad angular. Y esta velocidad nos dice con qué, bueno, nos cuenta cómo cambia la posición angular en función del tiempo. Y la denotamos con una letra griega llamada omega. Ahora, mediante estos cálculos aquí mostrados, se concluye o se puede advertir que esta velocidad angular se puede, digamos, convertir a una velocidad lineal utilizando esta es la separación que hay entre el eje de rotación y el punto en el que se encuentra la partícula. Concretamente, si hablamos de una trayectoria circular, la distancia r es el radio de esa circunferencia. Entonces no hay, digamos, lugar a confusión. R es simplemente el radio. Bueno, si continuamos y obtenemos ahora la aceleración correspondiente a este movimiento, uno encuentra lo siguiente. Cuando el objeto está rotando, experimenta una aceleración que tiene dos componentes. Una de esas componentes se conoce como aceleración tangencial y la otra como aceleración centrípeta. Entonces, podemos nosotros tener lo siguiente. Entonces aquí voy a construir una circunferencia. Entonces tenemos aquí, imaginemos una trayectoria circular alrededor que sigue un objeto que está rotando. Bueno, entonces, cuando es, durante su movimiento rotacional, esta partícula va a experimentar, como mencionamos, una velocidad que siempre va a ser tangente a la curva. Entonces aquí tenemos ese vector, velocidad. Siempre va a estar siendo tangente a la curva. Por otro lado, entonces bueno, lo voy a dibujar más adelante aquí. Tenemos el mismo objeto, un instante posterior, y ahora en lo que nos vamos a fijar es en la aceleración. Entonces, de acuerdo a este resultado, concluimos que tiene una componente tangencial su vector aceleración. Entonces, esa componente tangencial también toca la curva en un punto. Esta línea verde o esta flecha verde está representándonos la aceleración tangencial, vamos a llamarla A sub t, que es justamente esa aceleración que se menciona aquí. La otra componente nos dice que es menos este su módulo por el vector unitario U sub r. El vector U sub r, perdón, habíamos mencionado que siempre apunta hacia afuera de la trayectoria. Es este. Pero al tener el signo menos, se cambia de dirección y ahora apunta hacia el interior de la trayectoria, hacia el centro de esta curva. Entonces, en esta figura, la aceleración centrípeta es esta. Esta es la componente centrípeta de la aceleración. Lo vamos a nombrar como A sub c de centrípeta. Entonces, estas dos componentes dan lugar a nuestra aceleración. Si aplicamos la regla del paralelogramo, podemos conocer la dirección de la aceleración que experimenta la partícula en rotación. Como podemos ver, la aceleración no apunta ni ni al centro, ni de manera tangencial, sino con una cierta inclinación. Y esta inclinación que tiene aquí va a depender
justamente de estas dos aceleraciones, la tangencial y la centrípeta. Entonces, así es como se va a describir el movimiento. Bien, entonces lo que vamos a realizar este día va a ser un conjunto de ejemplos para ilustrar estos casos. Entonces, el primero que vamos a revisar es este que está aquí, el cual nos cuenta lo siguiente. Se nos informa que el ángulo que gira una rueda como función del tiempo, el tiempo t, está dado por esa función, donde θ está en radianes y t está en segundos. Evidentemente uno aquí puede aplicar análisis dimensional para conocer las unidades explícitamente de esas tres cantidades que ahí aparecen, el 8.5, el -15 y el 1.6. Sin embargo, bueno, nuestro objetivo no es revisar análisis dimensional, sino describir el movimiento rotacional. Bueno, entonces nos piden en el primer inciso calcular una expresión, o obtener una expresión para la velocidad angular instantánea, omega. Y el inciso B nos pide ahora encontrar una expresión para la aceleración angular instantánea. Entonces, bueno, los incisos A y B, pues, digamos, lo podemos resolver de una sola vez, recordando, pues, la conexión que existe entre la función θ, la función posición angular, y las otras dos cantidades. Entonces podemos comentar lo siguiente. A partir de la función de posición angular dada, voy a escribir aquí omega de t igual a 8.5t menos 15t al cuadrado más 1.6t a la potencia 4. Podemos obtener lo siguiente. Entonces aquí tenemos la posición angular θ en términos del tiempo. Por lo tanto, de acuerdo a lo que revisamos la clase pasada, que por aquí anda, aquí está, vimos que la velocidad angular instantánea se obtiene derivando la función de posición respecto al tiempo. Y la aceleración angular, por su parte, se obtiene derivando la función velocidad angular respecto al tiempo. Entonces, bueno, podemos retomar estas ideas y escribir lo siguiente. Entonces, la velocidad angular instantánea se va a obtener derivando la función que nos dieron. Muy bien, entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? ¿Cuál será entonces nuestra velocidad instantánea? Ah, 30T, sí, ¿no? Bueno, porque no son Ah, constantes. bueno, aquí el 8.5 Ah, sí, perdón. está con una t. Entonces, al momento de derivar, Ah, solo es 8.5. así es, Perdón, 8.5. no lo vi. Ok, bueno, entonces es el 8.5 menos, ahora sí va el 30 y queda como acompañado de una t. Y después más 6.4, si no fallan las cuentas, 6.4 t al cubo. Y ahí está entonces. Así de esta forma estaríamos obteniendo la velocidad angular a partir de la posición. A continuación, entonces, podemos avanzar y obtener la aceleración angular.
Y esa aceleración angular, bueno, se puede determinar derivando respecto al tiempo a la velocidad angular. Y entonces, ¿ahora qué estaríamos obteniendo? Menos 30 Menos 30, así es. más 19.2. Así es, 19.2 veces t al cuadrado. Ahí está. Entonces, ya están los incisos A y B. Tenemos las dos expresiones, una para la velocidad angular y la otra para la aceleración angular instantáneas. En el inciso C nos piden a continuación evaluar estas cantidades cuando t vale 3 segundos. Entonces aquí podemos continuar. Inciso B. Cuando t, el tiempo, vale 3 segundos, la velocidad angular y la aceleración angular. Entonces lo único que hay que hacer en esta parte, pues es evaluar estas dos funciones en este punto, en el tiempo. Entonces, omega de 3 segundos, ¿cuánto estará valiendo? Sería 8.5. Sería 8.5 Ajá, menos 90. menos 90, ok. Entonces voy a retomar aquí arriba. Entonces sería 8.5. Ajá, El t vale 3, entonces aquí se multiplica y da 90. ajá. ¿Sí? Por. Perdón, por 90 más 172.8. 172.8. Ajá. 172.8. Todas esas cantidades, ¿qué unidades tienen? Radian sobre segundo. Así es, todas estas cantidades llevan por unidad radian sobre segundo. Por lo tanto, ¿cuál es el valor final de esta cuenta? ¿Cómo el valor? Sí, o sea, el resultado. 8.5 menos 90 más 172 más 172.8 radianes sobre segundo. O sea, el valor de esta es, ¿cuánto? Estaría dándonos 17. 91.3. No, Perdón. sí, No, perdón. 91.3 radianes sobre segundo. Ahí está, ¿no? Entonces, ese sería el valor, concretamente. Entonces, la velocidad angular
toma el valor de 91.3 radianes sobre segundo cuando t vale 3 segundos. Y la aceleración angular en ese instante de tiempo se hace el mismo ejercicio, ¿no? Menos 30 más el producto que se obtiene de 19.2 por 9. Menos 30 más 19.3. Es lo mismo. Bueno, me dio 19.2 por 3 me dio 172.8. Pero aquí es al cuadrado. Ah, sí, perdón, da eso. Entonces, como es al cuadrado, es un 9, ¿no? Se vuelve un 9. Bueno, se opera aquí, con aquí lo indicado, ¿y cuánto se obtiene? Radianes sobre segundo al cuadrado. Así es. Entonces, numéricamente, cuál es el valor de la aceleración al cabo de 3 segundos? 142.8. Ok, así es, 142.8 radianes sobre segundo cuadrado. Ahí está entonces nuestras respuestas, ¿no? Para el inciso B. Entonces, en el primer inciso o en la primera parte se obtuvieron las expresiones derivando. En la segunda, pues simplemente se evaluó. Ahí no hay mucho que decir. Bueno, en el inciso D y E, que presenten en el enunciado, nos comentan acerca de lo siguiente. ¿Cuál es la velocidad angular promedio y la aceleración angular promedio entre el intervalo de tiempo t igual a 2 segundos y t igual a 3 segundos? ¿Cuál sería entonces el procedimiento para responder la pregunta del inciso D e incluso también, ¿por qué no?, el inciso E? ¿Es lo de la pendiente? Bueno, como lo de la pendiente. Sí, claro, en este caso, si recordamos aquellos temas que vimos, coincide con la pendiente, pero en este caso de una recta que toca la gráfica en 2 puntos, ¿no? Porque las velocidades y angular y aceleraciones promedio son rectas que tocan a la gráfica en 2 puntos, no solamente en uno. Eso es cuando ya obtuvimos la derivada. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Es el D, ¿verdad? El D y el E. Sí. La velocidad angular promedio. Sería primero la velocidad final, después la inicial, y después dividirla sobre el tiempo. Ok, pero eso sería la aceleración, ¿no? Con eso Ah, estarías obteniendo la aceleración angular promedio. perdón. Entonces, ¿Qué tendría que hacerse, pero para calcular la velocidad promedio? Primero sacamos el ángulo en 2 segundos y en 3 segundos. Así es. Exactamente. Calculamos el desplazamiento angular, como también se le puede conocer, ¿no? Por acá lo teníamos. Ahí está. La velocidad angular promedio es el cambio en la posición angular entre el intervalo de tiempo. Y la aceleración angular promedio es el cambio, pero ahora de la velocidad, dividida por el intervalo de tiempo. Entonces, ahí es nada más cuestión de descuidadoso, ¿no? Cómo se maneja la información. Entonces, a ver, vamos a escribirlo aquí. Entonces, los incisos C y D, la velocidad angular promedio y la aceleración angular promedio también, se determinan como
Entonces, bueno, aquí vamos a mencionar qué cuenta es la que se tiene que realizar. Entonces, la velocidad angular promedio, vamos a ponerlo aquí, nos pide determinar primero el desplazamiento de esta rueda. Es decir, como nos habla del intervalo, e incluso aquí vale la pena mencionarlo, en el intervalo de 2 a 3 segundos, entonces lo que hay que hacer es conocer la posición de esta rueda a los 3 segundos y a ese valor restarle la posición cuando t vale 2 segundos y dividirlo, bueno, pues entre el intervalo de tiempo de 3 segundos a 2 segundos. Eso es en relación a la velocidad angular promedio. Por su parte, y de manera un poco similar, la aceleración angular promedio nos pide determinar ahora la velocidad angular a los 3 segundos, la cual, si se dan cuenta, ya la tenemos en la parte de aquí, de 91.3 radianes sobre segundo, y restarle la velocidad de esta rueda, pero a los 2 segundos. Y dividirlo entre la resta de 2 segundos, de 3 segundos, perdón, menos 2 segundos. Entonces, eso es lo que hay que proceder a continuación a realizar. Entonces, tomando la información que tenemos aquí arriba, hay que determinar la posición en t igual a 3 y en t igual a 2 segundos. Se restan esas cantidades y se dividen entre un segundo. Un segundo que queda de acá abajo, de la división, perdón, de la resta en el denominador. A ver, entonces, para la velocidad promedio. Determínese primero la posición a los 3 segundos. Con la función de 8.5 veces t menos 15t cuadrada más t a la cuarta, ¿cuál es la posición de esta rueda a los 3 segundos? Les dejo las expresiones para que las puedan trabajar. El de los 3 segundos ya lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿solo el de los dos? Bueno, tenemos el valor de la velocidad angular a los 3 segundos. Ah, pero... Ajá. Y ese dato sí lo vamos a ocupar, pero cuando lleguemos a este punto. Ujú. Por ahora necesitamos, para determinar la velocidad angular promedio, la posición angular de esta rueda cuando t vale 3 segundos y cuando t vale 2 segundos. Es Ah, decir, solamente hay que sustituirlo en la función, ¿no? Original. en la función inicial dada. Así Ajá. es. Ok, entonces... espera.
Bien, entonces, a ver, ¿alguien tendrá el dato de la posición de esta rueda cuando t vale 3 segundos? Sí, ya, a los 3 segundos es 141.6. 141.6, la posición. Ajá, en 3 segundos. 141. A ver. Me dio 20.1. Ay, es que metí todo en la calculadora, entonces igual si lo hago por separado. Bueno, mi recomendación es, si vas a meterte una calculadora, agrupa. O sea, mete los paréntesis adecuados para ir separando. Porque la calculadora, si tú le metes lo que sea, o sea, no sabe que estás calculando. Ella toma los datos y los opera. Entonces, sí. También me volvió a dar 124.6. Ok, entonces, bueno, es cuestión de checar los datos, ¿no? Pero sí, tiene que es mucho menor. ¿Cuánto era? ¿20 qué? Sí, 20 punto... ¿Qué, perdón? No se escuchó. 1, ok, 20.1 radianes, ¿no? Esas son las unidades. Menos, ok, el menos porque estamos calculando una resta de valores. Ahora, ¿cuál es el dato o el valor de esta posición angular cuando estamos a 2 segundos? Menos 17.4. Menos 17, correcto, menos 17.4 radianes. Ahí está. Y esto, bueno, dividido entre un segundo. Y entonces el resultado de esta velocidad angular promedio es de 37.5, ¿no? 37.5 radianes sobre segundo. Ahí está entonces. Entonces, vale la pena sí recordar que las aceleraciones y velocidades promedio, ya sea las lineales o angulares, son, sí, las rectas pendientes, son las pendientes de rectas cuando tocan la gráfica en dos puntos. La derivada es la pendiente de una recta, pero esta recta toca la gráfica en un solo punto. Bueno, vamos a ver el segundo caso, bueno, la parte de aquí, ahora de la aceleración angular. Entonces, para la aceleración angular, afortunadamente, ya se tenía el dato de los 91.3 radianes sobre segundo. Entonces, eso los tomamos aquí, prestados. Lo único que hay que hacer ahora es restarle la velocidad angular a los 2 segundos. ¿Cuánto sale ahí? Si alguien tiene el dato. Aquí está la ecuación, si la requiere. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad angular a los 2 segundos? Me dio menos 0.3. Ok, correcto. Menos 0.3 radianes sobre segundo. Radian sobre segundo. Y entonces esta cantidad, al operarla, está dándonos un valor de 91.6 radianes sobre segundo cuadrado.
Ahí está entonces. Entonces, bueno, la técnica aquí pues se parece, como incluso les mencionaba en su momento, es muy parecida a lo que ya habíamos visto en cinemática traslacional o cinemática lineal, como también se le puede conocer. Cuando un problema les mencione que la aceleración angular es constante, las ecuaciones que se pueden ocupar son estas. Solamente cuando la aceleración angular es constante. En este caso, si notamos la expresión que obtuvimos aquí, vean, esta cantidad nos habla de una aceleración que no es constante en el tiempo. En fin. ¿Comentarios, preguntas sobre este primer ejemplo? No, profe. Mi pregunta, ¿escuchó eso? ¿Qué cosa, perdón? Ay, gracias, es que me mandaron un audio y no estaba silenciado. Ok, bueno. No, no lo mando, pero gracias. Bien. Entonces, bueno, nada más para terminar aquí, eh, res- para rescatar el, esa diferencia. Si tenemos el tiempo y tenemos, por ejemplo, la posición angular, y en la posición angular para una rueda, para un volante, una llanta que esté rotando alrededor de un eje, pensemos que está de esta manera. Entonces, la velocidad promedio siempre toma o se construye fijando dos puntos en el tiempo T1, T sub 2, y la pendiente de esta recta, como lo vimos en su momento, la pendiente de esa recta es la velocidad angular promedio. La pendiente de esta línea recta. Cuando fijamos un punto, por ejemplo, bueno, aquí, y construimos la derivada, la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto es la velocidad instantánea. Entonces aquí tenemos la derivada de la posición respecto al tiempo evaluada en ese punto nos da entonces la velocidad instantánea o velocidad simplemente, bueno, angular en este caso. Bueno, ahora pasemos entonces al siguiente caso. Este se vuelve un poco más interesante porque aquí vamos a establecer una conexión, vamos a hacer uso de la conexión de las cuales hablamos justamente en la clase pasada. Esas que están aquí. Bueno, entonces nótese lo siguiente. Nos comentan que sobre un péndulo cónico. Entonces, en un péndulo cónico, lo que tenemos es una pequeña esfera de masa m, aquí está atada, con la ayuda de una cuerda. Entonces, está siendo suspendida con la ayuda de una cuerda de longitud L y se le hace girar alrededor de un círculo de radio R, perdón, de radio R igual a L, la longitud de la cuerda, por el seno del ángulo teta, donde teta es el ángulo que forma la cuerda con la vertical. Aquí mucho cuidado. En este caso, vean, la partícula va a estar, si nosotros la miramos desde arriba, imaginen que logran ustedes colocarse justo en este punto, donde la cuerda es saltada al techo, y ven cómo es el movimiento
de la partícula esta, lo que van a ver es lo siguiente. Van a ver a la partícula rotando. Entonces, si digamos, tomamos esta imagen como guía, la partícula está en este punto. El radio R que ahí nos indican es esta distancia. Y si nosotros quisiéramos determinar la posición angular para esta masa suspendida, el ángulo será este. Yo voy a ponerle ¿qué será bueno? Ok, voy a ponerle teta sub A. Ok, lo que quiero comentar es lo siguiente. El ángulo teta que nos dan en la figura, aquí arriba, no es el que pide la posición angular. Mucho cuidado. Aquí tal vez lo correcto debería ser que este ángulo lo llamemos alfa, perdón, tampoco alfa porque sería la aceleración angular. Beta, gamma, delta, alguna otra letra, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado aquí con el enunciado. O teta es el ángulo que forma la cuerda con la vertical. No tiene nada que ver con la posición angular. En todo caso, la posición angular está contenida aquí, en el círculo. Bueno, entonces después de hacer esa aclaración, continuamos. Nos preguntan, ¿qué dirección tiene la aceleración de la pelota y qué causa esta aceleración? Entonces, a ver, observemos lo siguiente. Recordando lo que comentamos justo al inicio de esta sesión y que incluso aquí aparece, vean, en este círculo. Pensemos que esta partícula en color blanco, pues es justamente esta masa m. Bueno, conforme esta partícula está girando en un plano que se encuentra en XY, en el plano XY, sabemos, por lo visto en la clase pasada, que si hablamos de la aceleración va a tener dos componentes. Una que es tangente a la trayectoria. Aquí está la aceleración tangencial. Y va a existir otra, vamos a tener otra aceleración que va a apuntar siempre hacia el interior de la trayectoria circular, va a apuntar hacia el centro. Es la aceleración centrípeta. Voy a borrar esto porque no nos va a ser útil por el momento. Entonces tenemos esta información. Esto lo pongo mejor acá, que es el radio. Entonces, para saber qué está generando esta aceleración aquí que está presentándose, vamos a analizar el problema a través de la segunda ley de Newton, la que ya habíamos trabajado hace mucho tiempo. Entonces, para responder este problema, vamos a anotar lo siguiente. ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre esta partícula? Una, ¿Quién sería? la fuerza que los hace girar. Pero, a ver, veamos. No es el peso, ¿verdad? Perdón. No es el peso, ¿o sí? El peso es una fuerza que habíamos mencionado que va a estar presente siempre y cuando el objeto Ya pues más esté específico. en la Tierra, ¿no? Ajá. Y en este caso, pues, como no nos dicen lo contrario que está en el espacio exterior o en la Luna, no sé, pues vamos a asumir que está en la Tierra. Ah, Por lo tanto, el peso va a existir. ok. ¿Alguna otra fuerza que esté presente?
La fuerza gravitacional, ¿no? Bueno, pero eso va con el peso. Correcto, ajá. La fuerza... De la cuerda. La tensión de la cuerda. Exactamente. Porque si solamente actuara la fuerza a peso, este objeto caería. Se iría hacia el centro de la Tierra. Pero no está sucediendo eso. De hecho, en el problema nos dicen que está siendo suspendida. Entonces, para que sea suspendida, quiere decir que hay una fuerza que le está jalando hacia arriba. Y esa fuerza, pues, proviene justamente de la cuerda. Entonces, sobre esta partícula, sobre esta masa, tenemos la fuerza de gravedad o peso. Y la tensión en la cuerda. Que le vamos a llamar al peso W y a la tensión de la cuerda T. Si ya tenemos estas dos fuerzas identificadas, ¿recuerdan cuál era el paso siguiente en la segunda ley de Newton para resolver los problemas ahí? Hacer el diagrama de cuerpo libre. Exactamente. Ahora obtenemos el diagrama de cuerpo libre correspondiente a la partícula. Muy bien, entonces, pues vamos a orientar, ¿no? Vamos a nombrar nuestros ejes. Entonces, recuerden ustedes, el diagrama de cuerpo libre se construye con un plano XY. Generalmente los nombramos como el plano XY. En cuyo centro, o en el origen, ubicamos a nuestra partícula sobre la cual vamos a hacer el análisis de fuerzas. Ahí está la partícula de masa M. La fuerza de gravedad siempre va a apuntar hacia abajo. Entonces aquí lo podemos dibujar de la siguiente manera. Aquí está entonces nuestro vector peso, W. La tensión en la cuerda. Vamos a ver aquí. Cuando la cuerda está, cuando la partícula está girando alrededor de esta trayectoria circular, podemos observar que la cuerda está haciendo un ángulo θ con la vertical. Por lo tanto, la tensión que está dirigida a lo largo de esta cuerda también va a tener la misma orientación. Entonces, vean la figura, podemos notar que la tensión va a tener la siguiente dirección. Aquí con otro color tendríamos esto. Así estaría dada la fuerza tensión. Guiándonos también de la figura, vemos que el ángulo θ se está formando, digamos que de esta manera. Bueno, respetando esta situación, podemos decir que aquí es la línea vertical y aquí tenemos nuestro ángulo θ. Pero hay un resultado de geometría, no sé si recuerdan, que cuando se tienen dos líneas paralelas y una línea que las cruza, esta pareja de ángulos son iguales. ¿Recuerdan cómo se llaman esos ángulos? ¿Alguien recuerda el nombre de estos? ¿Empieza con P? No, Ah, ángulos, entonces no. ¿no? Son ángulos alternos internos. Son los ángulos alternos internos. Entonces, pues al menos aquí nada más es recordar esa parte. Porque esto nos permite concluir que entonces el ángulo, que de hecho es el que vamos a utilizar,
o la orientación de ese ángulo pues va a estar aquí. Entonces, necesitamos un poquito de trigonometría geometría, perdón, para darle un poquito la vuelta al problema. Entonces, aunque el ángulo θ dada, está dado en este lugar, utilizando este resultado de los ángulos alternos e internos, pues este ángulo θ es el mismo que se está formando justo aquí. Bueno, continuamos entonces. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Ya tenemos dibujadas todas las fuerzas que están actuando sobre nuestra partícula. A continuación, construimos, no lo vamos a hacer, pero simplemente hago el comentario. Como recuerden ustedes que podemos aquí llevar esta información a modo de una tabla en el cual resumamos la información de las fuerzas. Y después vienen las ecuaciones. Me voy a saltar lo de la parte de la tabla, eso ya en su momento se revisó, y me voy a ir directamente a las ecuaciones que toman lugar aquí. Muy bien, entonces en el eje X, ¿cuáles son las fuerzas que estamos teniendo? El peso. En el eje X, Perdón, la tensión. la tensión. De hecho, la tensión, bueno, una componente de la tensión. Bueno, sí, es ¿Sí? como seno de... Sí, ¿no? Exactamente, sería el seno, Ajá. correcto. Sería el módulo de la tensión por el seno del ángulo θ, ¿no? Entonces, bueno, el término seno, pues como vemos aquí, el triángulo que se forma es este, y este lado, este cateto, que es la componente X de nuestra fuerza tensión, está relacionada con la función trigonométrica seno. ¿Y esto a qué debe ser igual? ¿A qué debe ser igual? ¿A cero? A cero. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser cero? Ah, porque... No, bueno, la fuerza... Ay, espérame. Si no es a cero, entonces esa... ¿Por qué no es a cero, verdad? Ah, podría ser que sea cero, pero digamos, la respuesta para saber si es o no cero viene de la siguiente, se construye de la siguiente forma. A ver, veamos. La partícula se está moviendo en línea recta. Mm, de cierta forma, sí. A ver, O bueno, no. ¿cómo de cierta forma? O sea, ¿cómo tú lo estarías pensando para saber si se mueve en línea recta o no? O sea, teniendo en cuenta lo que vimos hace rato, lo de, ¿cómo se llama? Digamos, el que se mueve en línea recta quiere decir lo siguiente. Tú estás parado enfrente de la partícula y tú ves que pasa de un punto A un punto B, siguiendo justamente una línea recta. En ese caso, tenemos la aceleración que conocemos desde la segunda ley de Newton. Si tenemos un trineo, por ejemplo, si recuerdan el problema de un trineo o un individuo, un esquiador, mejor dicho, que se deslizaba, pues ahí teníamos una aceleración, o de tal vez un automóvil que se frenaba, teníamos una desaceleración, pero ese movimiento siempre ocurría en línea recta. Bueno, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Vean, a ver, por un momento pensemos, ¿qué sucedería si esta cuerda se rompe? Si la cuerda que sostiene a la partícula se rompiera, es decir, desapareciera la tensión. ¿Cómo se movería esa partícula? En línea recta. En línea recta. Entonces, justo cuando se rompe, veríamos que sigue en línea recta. Aquí avanzaría en esta dirección. Cuando no está la cuerda, cuando no hay tensión en ella. Entonces, ¿cuál es el efecto de la cuerda? ¿Cuál es el efecto de la tensión? Evitar que salga disparado. Y que se mantenga como.
unido, girando. Girando, exactamente. Ese es el papel de esa cuerda. Ese es el papel de esa fuerza de tensión. Mantener a esta roca, o perdón, a esta pelota, confinada a moverse de forma circular. Porque en el momento en que la tensión se pierda, y eso es porque la cuerda deja de ejercerla, el movimiento va a ser una línea recta, que recordemos coincide con lo que nos plantea la primera ley de Newton. Cuando sobre un objeto no hay ninguna fuerza actuando, ese objeto se mueve en línea recta y con velocidad constante. Entonces, ¿qué está generando esta tensión? Una aceleración. Vean, podemos aquí escribir masa por aceleración. Pero cuidado, esta aceleración no es una que se observe a lo largo de una línea recta. ¿Qué tipo de aceleración es? Una aceleración de tipo centrípeta. A ver, vamos a ver. Quiero que, digamos, tratemos de empalmar esta imagen, la que tenemos justamente arriba, esta, con el diagrama de cuerpo libre que construimos abajo. Lo voy a intentar hacer. Y vean lo que va a suceder. ¿Qué dirección está teniendo la aceleración centrípeta? Hacia adentro. Hacia adentro, que coincide con la dirección de la componente X de la tensión. Por lo tanto, podemos concluir que esta aceleración centrípeta se está generando gracias a esa componente, a la componente X de la tensión. Por lo tanto, en esta igualdad que tenemos aquí, esta aceleración se le puede poner el subíndice C, que es una aceleración centrípeta. No es una aceleración lineal, es una aceleración que siempre apunta hacia el centro de la trayectoria. Si lo vemos de manera oblicua, vean lo que está sucediendo aquí. O sea, voy a retomar la figura de manera así, lateral. Cuando la partícula está en esta posición, la cuerda está ubicada de esta manera. La partícula experimenta una aceleración hacia adentro, hacia el centro de la trayectoria. Pero la componente X de la tensión, aquí me falta ponerle, la componente X de la fuerza tensión también está apuntando hacia el centro, justo en esta posición, justo cuando la partícula se encuentra de esta manera. Aquí está la componente X de la tensión. A ver, aquí lo pongo así. ¿Qué pasa cuando la partícula se encuentra, por ejemplo, ahora en el lado opuesto? La aceleración que experimenta apunta hacia el centro una vez más. La cuerda ahora se ubica de esta forma. Y su componente X ahora está dirigido de esta otra. Entonces vean que la tensión, la componente de la tensión en el eje X siempre está siguiendo o está paralela a la aceleración centrípeta. Entonces, conforme esté dirigida la tensión, se está generando dicha aceleración. Por lo tanto, podemos igualarlo de esta manera. ¿Okay? ¿Sí es claro hasta aquí? Entonces, lo que estamos obteniendo.
No, bro. ¿Todavía no es claro? No, que no hay dudas. Ok, ok, vale. Entonces, ahora en ese tipo de problemas, lo que nos va a ayudar a resolver los problemas es identificar cuál es la fuerza que está generando o que está provocando que el objeto se mantenga rotando. En este caso es la tensión en la cuerda. Esa es la que mantiene al objeto girando. Bueno, y en el eje Y, ¿qué concluimos? Ahora sí ya hay peso. Ahora sí se viene a involucrar el peso. Entonces tendríamos ahora el Bueno, eje, la fuerza tiene una componente vertical, la cual coincide o se puede construir en términos de la función coseno. Entonces, la tensión por el coseno de teta menos la masa por la gravedad, y esto es igual a 0. Entonces, vean, aplicamos la segunda ley de Newton, el diagrama de cuerpo libre, y obtuvimos esta pareja de ecuaciones. Pero lo que nos preguntaban es, bueno, ok, aquí dice la dirección que tiene la aceleración y qué causa esta aceleración. Entonces, bueno, pues básicamente podemos argumentar lo siguiente a manera de respuesta al inciso A. Durante su movimiento alrededor del eje vertical, la pelota de masa m experimenta una aceleración a causa de dicho movimiento. Esta aceleración es causada por la componente X, de la tensión en la cuerda. Es decir, la tensión o la componente X de la tensión genera una aceleración centrípeta sobre la pelota para mantenerla en una trayectoria circular. Si la tensión desaparece, la pelota se moverá en línea recta. A ver, entonces creo que así estaríamos concluyendo la respuesta al inciso A. Y aquí está nuestra ecuación que garantiza lo que acabamos de decir. La componente X de la tensión genera una aceleración de tipo centrípeta. Muy bien. Continuamos con el problema y regresamos al enunciado. Lo que nos preguntan es lo siguiente. Calcule la rapidez y el periodo, que en este caso nos dicen que es el tiempo requerido para completar una revolución, es decir, una vuelta
en términos de las cantidades ahí mencionadas. En términos de la longitud de la cuerda, de θ y de g. Bueno, ¿cómo vamos a determinar esta velocidad con la que la partícula se va a estar moviendo? Nótese que no nos están diciendo velocidad angular, nos están pidiendo una velocidad que podemos asumir que se trata de la lineal. Bueno, para ello vamos a utilizar nuestras ecuaciones 1 y 2, las que acabamos de encontrar. Entonces aquí vamos a anotar lo siguiente. Inciso B. De la ecuación 2, tenemos que, a ver, de la ecuación 2, ¿qué pueden ustedes concluir? Que no hay aceleración en el eje Y. No hay aceleración en el eje Y, ok, porque la partícula, pues, se mantiene, digamos, no va dando saltos, solamente recorre la trayectoria circular de forma muy, muy parejita. Pero ¿qué más? Algo más que nos vaya a ser, nos va a ayudar en lo siguiente. Nos permite determinar cuánto vale la tensión, ¿no? Ah, si la despejamos, ¿no? Correcto. Entonces, si despejamos la tensión de esa ecuación, ¿qué podemos concluir? Que la tensión es igual a lo siguiente. A ver, venlo arriba. Yo voy haciendo los pasos aquí. Entonces, este término pasa dividiendo. Como tenemos menos mg pasa positivo, entonces básicamente nos está quedando esto. La tensión en la cuerda es igual al peso de la partícula, de la pelota, entre el coseno del ángulo que se forma con la línea vertical. Y ahí está. Ya vemos esta ecuación 3. Si sustituimos la ecuación 3 en la ecuación 1, podemos conocer la aceleración con la que la partícula se está moviendo. La aceleración centrípeta con la que se está moviendo en una trayectoria circular. Entonces, sustituyendo ahora, haciendo uso de la ecuación 1, sustituyendo en la ecuación 1, queda lo siguiente. Nos queda que la aceleración centrípeta es igual a la tensión de la cuerda. La tensión en la cuerda bien, nos queda, es igual a la tensión de la cuerda por el seno de θ, pero la tensión ya sabemos cuánto vale, aquí está. Entonces aquí, perdón, lo escribo de esta manera, dividido sobre la masa por la masa de la partícula. Entonces, a ver, aquí hago un poco de eso de la pizarra. Entonces ahí está la tensión multiplicada por el ángulo, bueno, por el seno de θ y dividido sobre la masa de la partícula. Eso estaría quedando. ¿Sí están todos de acuerdo? Al hacer ese despeje en la ecuación número 1.
Y sustituyendo. Coseno y la masa están multiplicando, ¿verdad? Sí, en la ecuación 1, la masa está multiplicando a la aceleración centrípeta. Y es esta que está en color blanco. Ujú. No, Bueno, ok. sí. Entonces, bueno, en la ecuación esta que estamos trabajando, pueden ustedes notar lo siguiente, que la masa pues se va a eliminar. Entonces la masa, este término de masa se elimina con este otro, por lo tanto, pues aquí hacemos una simplificación. Y así nos queda entonces. No sé si aquí juntamos los términos que estamos encontrando. Que la aceleración centrípeta es igual a la gravedad, G, por el seno de teta entre el coseno del ángulo teta. Así de simple. Esa vamos a llamarle ecuación 4. Esta le llamamos ecuación 4. Pero nótese lo siguiente, la aceleración centrípeta, ¿con qué está relacionado? Con el radio de la circunferencia multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Y a su vez, la velocidad angular al cuadrado, o al menos la velocidad angular, está relacionada con la velocidad lineal. Entonces vamos a utilizar esta información. Vamos a combinar esta información con lo que ya tenemos aquí construido. Lo voy a comentar de esta manera. Por otro lado, de las ecuaciones que relacionan las cantidades cinemáticas rotacionales o angulares también, angulares, y las lineales, sabemos que, a ver, todo esto es para determinar la velocidad con la que esta masa se está desplazando. La única información que hemos logrado obtener hasta este momento es con qué aceleración se va a estar desplazando. Entonces, de las ecuaciones que vimos la clase pasada, justamente si no mal recuerdo, fue el viernes, encontramos lo siguiente, que la velocidad lineal es igual a r veces el radio por la velocidad angular. Y a su vez, la aceleración centrípeta es igual a el radio de la circunferencia por la velocidad angular al cuadrado. Si combinamos estas dos ecuaciones, si sustituyen, primero despejan la velocidad angular aquí y la sustituyen en esta ecuación, ¿a qué resultado se llega? La velocidad lineal entre el radio. Entonces, se hace un poquito de álgebra aquí, no es álgebra complicada, y podemos llegar a este resultado. ¿Qué estamos encontrando? Que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado entre el radio de la circunferencia. Entonces podemos continuar nuestra discusión aquí abajo comentando lo siguiente. Utilizando la ecuación 5, encontramos la velocidad
encontramos la velocidad con la que la pelota se mueve. Entonces aquí de manera muy rápida, vean, la velocidad que nos está interesando obtener es la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta por el radio de la trayectoria. Entonces aquí sustituyendo lo que vale la aceleración centrípeta, obtendremos lo siguiente. Entonces aquí sustituimos este dato, aquí, y hay que multiplicarlo por el radio de la circunferencia. El radio nos dice es igual a L, la longitud de la cuerda, por el seno del ángulo θ. Entonces metemos ese dato aquí directamente. Tenemos la longitud de la cuerda. Pero aquí está aceleración centrípeta. Ajá. Por el radio de la cuerda, que en este caso es L por el seno del ángulo θ. Y así estaría entonces quedándonos. Podemos juntar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los senos, seno que están aquí en azul con el seno colocado de color verde. Para esto, pues darle una forma más compacta, si se quiere. Entonces, vean lo que nos queda. Queda G por L por el seno cuadrado del ángulo θ entre el coseno de dicho ángulo. Y ahí está. Esa sería la velocidad con la que se estaría moviendo esta partícula. ¿Preguntas, comentarios con esta parte? Perdón que pregunte, profe, pero ¿el L de dónde sale? El L es. A ver, vamos a ver aquí. En el enunciado del problema nos dicen que el radio vale L veces el seno de θ, donde L es la longitud de la cuerda. Ya, ¿Vale? gracias. Bueno, aunque en el problema nos lo están dando, digamos, como dato, yo espero que para ustedes sea claro que aquí hay un triángulo que se está formando. Entonces, bueno, vean ahí este triángulo. Si analizan ese triángulo, pueden darse cuenta que el radio de la circunferencia, es el cateto opuesto al ángulo. Perdón, aquí está el radio. Entonces, el radio es el cateto opuesto al ángulo y L es la hipotenusa. Entonces, utilizando justamente la función trigonométrica seno, uno puede concluir que en este triángulo la R se relaciona como nos lo sugiere el problema, ¿no? El enunciado del problema. Entonces, incluso si en el enunciado no nos lo hubieran dado, nosotros debemos ser capaces de encontrarlo. Entonces, en este triángulo se tiene esa información. Bueno, ya se perdió un poco. Entonces no hay que perder de vista también la trigonometría. Bueno, entonces ya
Y bueno, de ahí viene la L, que nos aparece aquí abajo. Muy bien. Y entonces, esa es la velocidad con la que la partícula se está moviendo, con la que está rotando. Perdón, la velocidad lineal, la tangencial aquí. A ver. Esta velocidad que encontramos es justamente esta velocidad. Esta, la tangencial. Bueno, ya para terminar este ejemplo, ¿qué es lo que nos pide también? Nos dice, determine el periodo. Quiere decir el tiempo que le toma a esta partícula, a esta pelota, dar una vuelta completa. Eso es lo que significa completar una revolución, completar una vuelta. ¿Cómo se podría encontrar ese periodo? Con los datos que ya tenemos. Finalmente, el periodo del movimiento. El movimiento de la partícula es. Bueno, aquí vamos a llamar al periodo, lo vamos a anotar con la letra T, T mayúscula. Y entonces ese tiempo, ese periodo que nos piden, nos mencionan que es el tiempo necesario para completar una vuelta. ¿Cuántos radianes estarían recorriendo entonces? Si hablamos de una vuelta completa. Dos pi radianes. ¿Con qué velocidad? Con la velocidad dada por la frecuencia, por la velocidad angular. Con esa velocidad se está moviendo nuestra partícula en una trayectoria circular. Ahora, la velocidad angular, como vimos, vean, es la velocidad de del lineal, la que calculamos justo aquí arriba, dividida por el radio. Entonces, al momento de meterlo aquí, nos queda de esta forma. Si sustituimos los datos que tenemos, sabemos que R, el radio, mide L veces el seno de teta. Ahí está. Y eso se tiene que dividir por la velocidad lineal que acabamos de encontrar. Esta velocidad. Sustituyendo aquí, listo. Este sería el periodo entonces del movimiento de esta partícula. Se puede simplificar un poco más, claro, porque hay varios términos que se pueden quitar de ahí, de esa ecuación. Entonces una simplificación, pues la podemos dar de esta forma, que sea 2pi, sería... Creo que quedaría, déjenme ver aquí, la raíz cuadrada de L por el coseno del ángulo teta dividido entre G. Si no, las cuentas no me fallan, creo que esta sería la expresión. Ya al momento de hacer las simplificaciones. Entonces, ese sería el periodo. Entonces, tengan mucho en cuenta esa parte. El periodo es
una vuelta completa, por lo tanto se recorren 2 pi radianes entre la velocidad angular. Comentarios con esta última parte de este ejemplo. ¿Dudas? No, profe. Ok, bueno, nada más para terminar, yo creo que no va a alcanzar el tiempo, pero bueno, haré comentario. Aquí. En el último ejemplo, lo que nos están diciendo aquí es que se detienen 2 partículas, un disco de masa m mayúscula girando en una mesa. Este objeto de masa m mayúscula está atado con una cuerda a un bloque que está suspendido en la parte inferior de la mesa. Entonces, mientras este objeto siga ahí suspendido, este disco sobre la mesa va a estar girando a una distancia r del orificio, es decir, del centro de la trayectoria circular. Entonces, este problema se asemeja en parte a lo que revisamos justo aquí. ¿En qué sentido? Bueno, que tenemos una partícula que está rotando. La tensión en la cuerda es la que genera dicha aceleración centrípeta. Entonces, podemos nosotros, utilizando la segunda ley de Newton, las que ya conocemos, construir el diagrama de cuerpo libre para cada partícula e irlas trabajando de manera algebraica, con la finalidad de demostrar que la velocidad con la que ese objeto se está moviendo es esta. Entonces aquí nada más voy a mencionar eso que les acabo de comentar. Entonces, para resolver este problema, se requiere 1. Construir el diagrama de cuerpo libre para cada partícula y encontrar las ecuaciones de tipo segunda ley de Newton para cada objeto. Una vez que eso se tenga, la tensión en la cuerda genera una aceleración centrípeta sobre el disco de masa m. Entonces, al mencionar esto, lo que estoy implícitamente diciéndoles es que en las ecuaciones para el disco, cuando ustedes lo construyan, seguramente van a llegar a algo de este estilo. Claro, aquí no va a haber un ángulo teta porque no hay no se habla de una cuerda que lo ayude a suspenderse. Simplemente se va a llegar a una relación como de la tensión es igual a masa por aceleración centrípeta. Justo a esa ecuación. Entonces, esta relación, cuando se menciona que es una aceleración centrípeta, ustedes la pueden, como fue aquí, relacionar con la aceleración, con la velocidad lineal. Entonces, es la ecuación 5. Y ya de esta manera, entonces ya que tenemos esa información, podemos concluir con lo siguiente. Inciso 3. Utilizando, mejor dicho, la relación entre la aceleración centrípeta y la velocidad angular omega y de esta con la velocidad lineal,
lineal V, se demuestra lo que se pide. Entonces, este procedimiento lo pueden ustedes intentar por su parte y cerciorarse, ¿no? Al final les sirve de práctica. Pero bueno, aquí les estoy mencionando básicamente lo que hay que hacer en este problema. Entonces, ahí están los pasos. Se construye el diagrama de cuerpo libre para cada uno de estos objetos. Relacionar, como fue en este caso, a través tal vez de la tensión en la cuerda, notando que el bloque, el de masa M, tiene que estar en reposo, tiene que estar colgando, no tiene que estar subiendo ni bajando. Tiene que estar en reposo absoluto. Por lo tanto, las fuerzas que actúan sobre este objeto de masa M minúscula tienen que cancelarse. La fuerza total tiene que ser cero. Y utilizando las relaciones entre la aceleración centrípeta, la velocidad angular y la velocidad lineal, pues ya ustedes pueden llegar al resultado que ahí se muestra. ¿Comentarios? ¿Queda claro entonces lo que se podría hacer para poder resolver ese problema? No, profe. Ok. Bueno, muchachos, pues entonces terminamos aquí. El día de mañana continuaremos con otro tema relacionado, aún así con movimiento rotacional. Entonces nos escuchamos el día de mañana a la 1:30. Pasen un excelente día. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.